La violencia doméstica no es únicamente un fenómeno individual o aislado, es una manifestación de poder estructural profundamente enraizado en nuestra cultura, donde el cuerpo, particularmente el de la mujer, se convierte en un territorio de control y dominio. Sin embargo, este tipo de violencia se generaliza y puede estar dirigido hacia cualquier tipo de persona. Desde la biopolítica, los estados y las instituciones regulan y administran la vida, defendiendo quién merece protección, cuidados, derechos y quién queda fuera de estas garantías. En estas situaciones específicas se observa cómo ciertos cuerpos, sobre todo las personas pobres, racializadas o de sectores marginados, son gestionados como vidas menos valiosas, entre comillas. Se tolera su sufrimiento, se burocratiza su denuncia, se minimiza su palabra. La necropolítica va más allá. No solo administra la vida, sino que define quién puede ser expuesto a la muerte o pues a formas lentas de muerte, sin que eso genere alarma social o política. En este marco, la mujer violentada dentro del hogar es tratada como una vida desechable, entre comillas, una vida que puede ser herida, silenciada o incluso asesinada sin consecuencias reales para el agresor ni para el sistema. El hogar, supuestamente un espacio de cuidado, se convierte en un campo de guerra, invisibilizado por la normalización de la violencia. El Estado, al no actuar con eficacia, se convierte en cómplice por omisión. A continuación, veremos el caso específico de una persona que sufrió violencia doméstica. Bueno, la primera vez fue a raíz de los celos de él. Él se enojó porque tocaba dejarnos un día sin casar, o sea, antes de casarnos, separarnos un día, una noche antes que para el matrimonio, y él no estuvo de acuerdo con eso. Se enfrentó con mi familia, con mis hermanos y pues conmigo también. Que porque yo que iba a ir, que era lo que quería hacer en la noche, que le dijera la verdad, entonces empezó a cogerme la fuerza, a decirme que definitivamente yo no había dejado de ser quien era, que a mí me gustaba estar delante de muchos hombres y todo eso, y nosotros nos casamos, y la primera noche de bodas él me obligó a tener relaciones sexuales con él. La perturbación de él siempre fueron los celos, entonces la manera en cómo yo me vestía, la manera en cómo yo actuaba, la manera en cómo yo me reía, la manera en cómo era todo lo que yo hacía, a él le molestaba. Entonces empecé a cambiar mi manera de vestir porque siempre fue una manera en la que él buscaba de que yo fuera la culpable de lo que pasaba. Entonces viví la física fue el límite que casi me mata, con unas tijeras, empezó a ahorcarme y me decía que si yo no era para él, no iba a ser para nadie. Verbal era en el trato el que él me daba, porque él, a pesar de que nunca me trató con palabras vulgares, siempre era en el sentido de que, por ejemplo, ay, usted que se las da de santa, pues con mi tema de mi religiosidad, con lo que yo vivo en mi comunidad y todo esto, entonces él decía, usted que ama a un Dios y usted que dice amar a Dios, entonces usted por qué se comporta así, y si usted ama tanto a Dios, entonces usted por qué mira así, usted por qué habla así, usted le gusta que todos los hombres la laven, que todos los hombres la miran, mire usted cómo se comporta, mire usted cómo es, en ese tema fue la verbal. En la económica, hasta el punto de yo no poder tener ni para un pasaje, todo dependía de él, porque él creía que con esa manera él me iba a tener ahí y que yo no iba a tener ni la oportunidad de estar mirando hacia afuera o salir a la calle si no tenía el permiso o la aprobación de él, porque para movilizarme tenía que decirle a él en la parte económica, todo dependía de él. La parte mía fue emocional, psicológicamente yo ya me creía fea, entonces él entre más fea me viera, más gorda me viera, más de todo, para él yo estaba perfecta. Si yo me vestía mal, para él era lo mejor, porque pues era la manera que él se sentía seguro de que a mí nadie me iba a mirar. Si yo me peinaba, si yo me arreglaba, era un problema. Entonces llegó a botarme maquillaje, llegó a botarme, a dañarme la plancha del cabello, a hacer todo ese tipo de cosas buscando la manera de que yo ni me arreglara, ni hiciera nada, lo contrario a lo que él quería. Y emocionalmente yo terminé encerrándome en una habitación, no queriendo nada conmigo mismo y hasta llegar a tener pensamientos suicidas. Bueno, inicialmente yo tuve ayuda de un sacerdote. El sacerdote me decía que había que hacer un choque espejo, o sea, que hacerle ver a él en mí de que él estaba mal, pero aceptando lo que él hacía. Yo me rayé más de lo que estaba. Luego él mismo me mandó para un psicólogo, estuve con el psicólogo por ahí 8 meses. El psicólogo empezó a trabajar conmigo, más que dejarlo de mirar, él empezó a trabajar conmigo y a buscar ese amor propio que ya lo había perdido totalmente. Pero, sin embargo, yo seguía sintiéndome culpable, entonces seguía aceptando de las cosas que él hacía. Y quería, de cierta manera, también abrazar como la cruz, mis creencias, no querían abandonar una cruz. O sea, yo me casé y quería casarme para toda la vida.
y entonces en mi mente estaba mi abuelita, bueno, mi abuelita aguantó, yo porque no puedo aguantar. Y empezaba a cuestionarme muchas cosas. A raíz de que ya tenía un estado como de depresión, por así decirlo, yo ya no le veía sentido de vida, ni a mis creencias, ni a lo que los psicólogos me decían, ni a lo que el padre me decía. A mí siempre el psicólogo me decía, yo le podría decir a usted, váyase, pero la decisión la tiene que tomar usted, y la decisión la tiene que tomar desde una serenidad, no por una emoción. Tengo rabia, me voy, entonces ya cuando me pase la rabia vuelvo. No, hoy estoy aburrida, me voy, entonces cuando me pase la tristeza vuelvo. No, usted tiene que ser muy consciente de la decisión que vaya a tomar en su vida. Y yo esa parte como que no la entendía, porque ¿qué pasaba? Siempre que llegaba a encontrarme con, listo, voy a dejar las cosas así, llegaba él, mira, es que eres tú la que me hace sentir así, eres tú, mira, yo me comporto, para mí, a mí no es tan difícil amarme, mira que yo soy un buen hombre, mira que yo soy esto, mira que yo soy lo otro. Y yo decía, bueno, sí, es verdad, él es un buen hombre. Y comparaba mi vida con el pasado, que no era de él. Entonces venía y escudriñaba mi pasado y me decía, mire, el que tuviste era así, el otro que tuviste era así, en cambio yo no tengo eso. Y yo terminaba creyéndome eso, yo decía, sí, yo soy la culpable, soy la responsable. Y cuando ya pasó, conocí a otro sacerdote que él me ayudó mucho con la orientación. Él no es psicólogo, pero parece que lo fuera. Y él empezó fue a ayudarme a encontrar a esa Nazli tan herida desde su niñez hasta hoy para poder tener un amor que donar. Porque él me decía, no tienes un amor propio, no lo tienes ni para ti, ni para su hijo, ni para su esposo, ni para nadie. Bueno, personalmente a mí lo que me hacía más difícil salirme de esa situación fue que yo me sentía culpable de que él era lo que era por mi culpa. O sea, y esa es una de las maneras de ellos manipular las cosas. Ellos hacen y luego vienen y lo conquistan a uno. Mi amor, yo te amo, prometo que no vuelve a pasar, pero mira que eres tú la que me hace sentir así. Mira tú a dónde me llevas, mira tú quién eres. Y esa es una de las partes de donde uno tiene como esa fragilidad del amor propio tan chiquito que se le olvida, o sea, se le olvida eso, como así que yo, primero, yo me preguntaba eso, a mí que no me deja irme al lado de él, que no me deja. A mí fue la sexualidad, la parte sexual, porque con él era muy activa sexualmente y eso me ayudó a aguantarme la parte sexual. Y en el tema de que yo quería abrazar la cruz hasta la muerte, o sea, yo no quería abandonar mi matrimonio, yo quería tener esos principios de Dios arriesgados a mí, y no, yo no voy a ser esa que se separe, como así, final hasta el matrimonio. Entonces, ahí es donde uno entra a mirar de que muchas veces pueden ser hijos, muchas veces pueden ser los apegos emocionales que uno tiene y la dependencia que uno genera con ellos. Y que ellos conocen tanto la fragilidad de uno que ellos la manipulan a su favor. Pero para mí, la parte más fuerte fue que yo me sentía culpable de la persona que él era. Además del abandono institucional, se utiliza las creencias como mecanismo de dominación y discurso de verdad. Muchas víctimas de violencia doméstica quedan atrapadas dentro del ciclo del abuso debido a una manipulación profunda de sus creencias personales o morales. En el caso de ella, como en el de muchas otras personas, su formación fue utilizada para justificar el sometimiento, el perdón constante, la obediencia incondicional y la idea de que el sufrimiento era parte de ese rol que debía de cumplir por ser mujer, madre o esposa. Desde la biopolítica, estas creencias forman parte de los dispositivos que moldean la subjetividad, enseñan cómo vivir, qué desear, qué temer e incluso cómo amar. Que Dios odia el divorcio, por ejemplo. Ahí no se está hablando de fe, sino de poder. Desde la necropolítica, estas ideas permiten que ciertas vidas sigan sufriendo, incluso en nombre de la espiritualidad, sin que eso genere intervención. A esta persona se le enseñó que resistir el dolor era algo que a ella la hacía más grande como mujer. Pues yo asumo que hay muchos programas que tengan que ver con eso, pero acá en la ciudad que yo sepa, pues bueno, las comisarías de familia seguramente están enfocadas en todo el tema de atención principalmente a violencia doméstica. Sé que hay colectivos sociales que están en procura pues de la prevención de los diferentes tipos de violencia. Acá hay una organización, no sé si es una fundación como tal, creo que sí, que es la Casa de la Mujer y la Familia, que allí, por ejemplo, tienen programas relacionados con la prevención de la violencia. Y bueno, asumiendo todo el tema de la violencia también como parte de una dificultad de salud mental, pues están las líneas amigas de salud mental. Estructurales o sociales. Pues estructurales probablemente estén relacionados entonces con las leyes, ¿cierto? Que las leyes sean como más, no sé, asequibles quizás para la atención de este tipo de violencia, en términos de que, no sé, existen ambivalencias en las diferentes instituciones para la atención. Entonces hay personas que llegan, qué sé yo, a una comisaría de familia para denunciar un tipo de violencia, pero si en esa violencia está involucrado un menor de edad y encuentran cómo
pasar el caso por el tema de violencia al niño, a la niña o al adolescente, inmediatamente pasan el caso de bienestar familiar. Entonces las mismas instituciones, digamos que asumo que por temas de, no sé, de mucho trabajo, de tener muchos casos reportados y eso, tratan evidentemente de sacarle como el cuerpo a las denuncias que están haciendo y tratar de pasárselas entre ellos. Entonces yo creo que estructuralmente podría ser algunos cambios en las políticas o en las instituciones, en la forma en la que ellos los atienden y en la manera en la que deberían recibir y actuar frente a las denuncias. A nivel social, pues yo creo que es un tema de concientización, ¿cierto? O sea, que efectivamente generemos conciencia de que la violencia, cualquier tipo de violencia, evidentemente puede ser ejercida sobre cualquier persona y que denunciar, pues en últimas no está mal, ¿cierto? O sea, que en últimas establecer una denuncia o pedir ayuda pues hace parte efectivamente de los derechos que yo tengo y eso requiere cambios sociales en términos de que las personas ni siquiera conocemos cuáles son los derechos. Si yo no sé cuáles son los derechos que tengo, pues cuando me los vulneran yo no percibo una vulneración porque sencillamente no sé que me están vulnerando algo, entonces simplemente sigo con mi vida común y corriente. Yo creo que los cambios sociales serían más por el lado de eso, por el lado de la concientización. La violencia doméstica no solo se combate con leyes, sino cambiando la cultura que la sostiene. Esto implica intervenir desde la infancia y adolescencia. Si lo hablamos desde la educación emocional y en igualdad de género, desde los primeros niveles escolares, podríamos hacer un cuestionamiento activo de los roles tradicionales que promueven la dominación masculina y la sumisión femenina. También creando espacios de diálogo en las escuelas, barrios e iglesias donde se desmonte el mito del amor que duele, entre comillas. También podemos hablarlo desde los estados presentes, leyes, políticas públicas y justicia con perspectiva de género, haciendo un fortalecimiento real de los marcos legales con presupuesto, capacitación y acceso en la justicia. También con equipos interdisciplinarios en fiscalías, hospitales o comisarías que pueden detectar y actuar ante casos. Y también con refugios y redes de apoyo accesibles y sostenibles para mujeres y sus hijos o hijas. El trabajo con los hombres y con las mujeres para reconstruir esa feminidad y esa masculinidad, programas comunitarios donde las personas revisen y transformen sus ideas sobre el poder, el control y el afecto. Espacios seguros donde se puede hablar del dolor, la frustración y la presión de el ser hombre o el ser mujer. La justicia restaurativa que incluya procesos de responsabilización y no solo castigo. No se trata solo de proteger a las víctimas, sino de interrumpir la cadena, porque detrás de cada golpe hay una idea aprendida y lo aprendido también puede desaprenderse. La escucha activa y redes comunitarias. La formación de redes barriales y comunitarias de apoyo entre mujeres y entre hombres o entre los niños o entre adolescentes. Escucha activa desde los profesionales, familiares y amistades para que las víctimas no se sientan solas. Desarrollar canales de denuncia seguros y acompañados. A veces lo que salva no es la ley ni la policía. Es una vecina que escucha, una amiga que cree o un abrazo que dice no estás solo o sola.